noche, Señor, porque la única razón de nuestro existir es para alabanza y gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, por habernos tomado en cuenta para ser tus hijos y para que pudiésemos ser hacedores de tu palabra. Esa palabra que no regresa vacía, esa palabra que es más penetrante que una espada de dos filos, esa palabra que hoy tiene algo para nuestra vida. Y hoy, oh Dios eterno, entregamos nuestros corazones a ti, para que tú, oh Dios eterno, sea el que hables a nuestra vida. Tú conoces, Señor, la realidad que hay en el corazón de cada padre de familia que forma parte de esta iglesia. Tú conoces, Señor, cuáles son sus ayes. Tú conoces, Señor, cuáles son sus dificultades. Tú conoces, Señor, cuáles son los desafíos con los que hay que enfrentarse cada mañana. Pero gracias, Señor, gracias porque has dejado tu palabra para que a través de ella, Señor, podamos encontrar ese refrigerio que necesitamos. Y hoy, oh Dios eterno, nos unimos en un solo sentir para poner nuestros corazones en tus manos, Padre, diciendo: nuestra familia es tuya, Señor. Diciendo, Padre, que seas tú el centro de cada familia, de cada hogar. En tus manos de amor, oh Dios eterno, el pastor Marvin, quien compartirá el consejo de tu palabra. Úsale, Señor, y habla, oh Jehová, que tu iglesia escucha, que tu pueblo oye esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con esa reverencia recibimos la palabra del Señor. Este mes de junio estaremos desarrollando la serie El legado generacional de la familia. Y yo quiero iniciar de una manera que no es común que yo lo haga, pero lo pensé y luego dije no. Y después Dios lo trajo a mi corazón y quiero que lo hagamos. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie unos par de minutos. Quiero iniciar la reflexión de hoy. Póngase de pie. Va a levantar sus manos, su mano, y vamos a darle gracias a Dios por el papá que nos dio. Lo haya conocido usted o no lo haya conocido, haya pasado usted tiempo con él o no, yo quiero que le demos gracias a Dios por el papá que nos dio. Quizá está con usted o quizá ya no está, pero yo quiero que le demos gracias a Dios por ese hombre que permitió, junto a su mamá, darle vida por la bendita misericordia de Dios. Padre, esta mañana queremos agradecer por la vida de ese hombre y de esa mujer que tú permitiste que nos diera la vida y que estemos en este planeta. Señor, gracias. Gracias porque tú lo usaste a él para que hoy nosotros estemos acá. Señor, yo no sé cómo fue la experiencia de cada uno de los presentes, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud y ahora de adultos no lo sé. Pero yo quiero darte gracias, Señor, por la vida de mi papá. Y dígalo usted ahí. Gracias por la vida de mi papá, por ese hombre que tú utilizaste para que yo estuviera acá. Gracias porque en tu soberana voluntad ha estado conmigo, está conmigo. Gracias porque en tu soberana voluntad no estuvo conmigo, no lo conocí, no compartí con él, pero fue la persona que tú usaste para que yo estuviera en este planeta. Y ese propósito tuyo, Señor, se está cumpliendo
y utilizó como instrumento a ese hombre que nos dio la vida gracias a la bondad y misericordia tuya. En el nombre de Jesús te agradecemos por la vida de papá. Amén y amén. Siéntese, gracias. Quiero invitarle a buscar Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 10. Dos versículos que están en el capítulo 11 del profeta Isaías. Cuando usted lo tenga, indíqueme con un amén. Si usted tiene Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 10. Amén. Muy bien, dice el texto bíblico: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. El versículo 10: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. En el contexto bíblico se habla el padre de la especie humana y citamos ¿a quién? A Adán. Si hablamos del padre de la fe, ¿quién viene a nuestra mente? Abraham. Y si yo le pregunto quién es el padre de la mentira, Satanás. Fuera del contexto bíblico se habla del padre de la medicina y se cita a un personaje llamado Hipócrates, que nació en el 460 en la isla de Kos en Grecia, y a él se le conoce como el padre de la medicina. Pero también en la literatura y en los círculos académicos se nos habla del padre del psicoanálisis. Ese título se lo da a Sigmund Freud o a Segismundo Freud, dependiendo de cómo hagamos la pronunciación. En el contexto de la iglesia cristiana se habla de los padres de la iglesia, clasificados en padres apostólicos y padres apologistas. Y en el contexto de una nación, particularmente la de Guatemala, se habla de los padres de la iglesia, título que se le adjudica más fuertemente a los próceres de la independencia. Algunos se los adjudican a los diputados, pero me quiero quedar con los próceres de la independencia: José Cecilio del Valle, Pedro Molina, José Francisco Barrundia, etcétera. El padre, el padre, el padre. La lista es enorme para referirse a todos aquellos que se les conoce como padres, porque han dejado un legado a la humanidad. En esta mañana, hermanos, nuestro tema es el legado de papá, y trataremos de aplicarlo y desarrollarlo en dos sentidos, y ponga mucha atención. Una, que usted recuerde el legado de su papá, y la otra es el legado que usted está dejando a sus hijos o dejará a sus futuros hijos si es que no se ha casado. Para esta ocasión yo tomé como ejemplo a Isaí, el padre de David. Veremos el legado de Isaí sobre David y el legado de David sobre sus hijos. Veremos el legado de Isaí sobre David y el legado de David sobre sus hijos. Y vamos a ver 3 puntos basados en la vida de estos dos hombres, Isaí y David. Y yo quiero que tenga su Biblia abierta y veamos el punto número 1, que es importantísimo. El legado de papá es un legado profético para el futuro. Y vea usted que los pasajes que se menciona a Isaí en la Biblia son pocos pasajes. Si nosotros agarramos una concordancia para poder buscar todos los versículos en el que el nombre Isaí como padre de David se menciona, posiblemente usted va a encontrar 39, 40 a lo mucho pasajes en la Biblia que se cita a Isaí como el padre de David. Pero lo más relevante de Isaí no son todos los textos o la cantidad, sino cuando su nombre es citado, mostrando el legado profético de Isaí como parte de la venida del Mesías. Podemos nosotros mencionar algunas otras características de Isaí, pero el primer punto que yo noto en la vida de Isaí
y en el legado de papá, que es el tema de esta mañana, es que es un legado profético para el futuro. Note usted, hermano, que no se menciona al padre de Isaí, que fue Obed. Obed fue el padre de Isaí. La pregunta es, y se la hago a usted, ¿por qué en vez de mencionar a Isaí, la Biblia no menciona a Obed como el padre de Isaí? Si nosotros agarramos la genealogía de la vida de David, vamos a darnos cuenta que arriba de David, de manera ascendente, hay muchos personajes. Sin embargo, no se cita a Obed, no se cita a Booz, se cita a Isaí. La respuesta tiene que ver con el papel especial que Isaí ocupa en la historia de la redención. Por eso hablamos de un legado profético para el futuro. ¿Qué es lo que está dejando usted como papá? ¿O cuál es su legado para el futuro de sus hijos? Les pregunto, ¿les está dejando una historia de la redención como Isaí ocupa dentro de la historia de la redención de la humanidad? ¿Tendrán sus hijos de su parte el testimonio, una reputación de honor a ellos? ¿O les está dejando una historia de redención? Lo que usted está haciendo por ellos, ¿les espera un futuro glorioso bajo la cobertura de Dios? Quizá usted diga, mi papá no me dejó nada. Es más, ni conocía al viejo, dice usted. Pero Dios lo usó para que esté usted acá. Ahora, ¿por eso va a repetir usted la historia si no se crió con su papá? Yo creo que lo correcto es que si en un momento dado nuestros papás se equivocaron en algo, tenemos la habilidad y la conciencia de decidir no repetir la misma historia. Isaí es mencionado proféticamente en la historia de la redención. Y los padres somos llamados a dejar un legado para el futuro de nuestros hijos. Le hago la pregunta: ¿sabe usted quién fue el padre de Alexander Fleming? Usted dice, ni siquiera sé quién es Alexander Fleming. ¿Sabe cuál fue el legado que le dejó el padre a Alexander Fleming y cuál fue su aporte al mundo? El padre de Alexander Fleming fue el señor que, del idioma sueco al español, no sé cuál es la pronunciación correcta, pero yo lo voy a leer como Hugo Fleming. Hugo Fleming fue el padre de Alexander Fleming. ¿Quién fue Hugo Fleming? Fue un agricultor, vivió en una granja, se casó 2 veces, tuvo varios hijos y murió cuando Alexander era todavía un niño pequeño, aproximadamente 7 años. Cualquier persona puede ver gráficamente en una fotografía quizá la imagen de Alexander Fleming y decir, su papá no le dejó nada, no le aportó nada a él. Este niño en la historia de la humanidad tiene y nos ha dejado un valiosísimo legado como seres humanos. Aquel hombre, aquel niño que su papá murió cuando él tenía 7 años, que se casó 2 veces, que lo llevó muchas veces a la granja y que fue un agricultor, pareciera que el futuro para él no era tan claro y en condiciones que posiblemente cualquiera no desearía. Sin embargo, Alexander Fleming, que nace en 1881 y muere en 1955, oiga, en la granja, en la agricultura, compitiendo posiblemente con muchos hijos, fue un médico y bacteriólogo escocés famoso por descubrir la penicilina en 1928. Esa inyección que un día lo dejó chenco. Y usted dice, yo no caminé por 3 días. Y que duele mucho, es un invento de Alexander Fleming en 1928. Eso le costó a él un premio Nobel, junto a otros de sus compañeros. Un hallazgo que revolucionó la medicina moderna y salvó millones de vidas. Pregunto, ¿sigue vigente el legado de Alexander Fleming hasta el día de hoy? Sí. Cuando un médico sabe que está tratando con una infección muy poderosa, pues el antibiótico que creo yo, uno de los más fuertes, es la penicilina.
Y eso es producto de este muchacho a quien su papá lo dejó de ver cuando tenía 7 años porque muere. Yo no sé cuál ha sido la experiencia suya. Yo no quiero preguntar quién se crió con papá y quién no se crió con papá, porque sé que voy a encontrar algunos que van a decir: yo me hubiese querido criar con papá, y otros me van a decir: yo hubiese preferido que no me criara con él, porque la experiencia puede ser complicada. Pero este patojo, en el que pareciera no tenía un futuro, se levantó de aquella condición de granja, y que no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo de la palabra, sino la condición en la que él crece, y ahora, aunque él ya no está entre la humanidad, deja un legado que hasta el día de hoy es tan actual y vigente para la salud de cada uno de nosotros. El legado profético que Isaí marca en la historia de la redención no era solo para su familia, era también para la humanidad. Ahora, vea usted el Salmo 127.4, Salmo 127, versículo 4, hablando de los hijos, dice: como saetas en manos del valiente, que dice: así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué es una saeta? Una flecha. Y una flecha se ocupa para poder enviarse a otro lugar, ¿no es cierto? Los ictus tienen dentro de su cosmovisión del programa para la oración, dice: lancemos una flecha. Y eso significa hacer una oración. El Salmo 127 dice: como saetas en mano del valiente. Razón tiene el doctor Dobson cuando escribió su libro Tener hijos no es para cobardes. Debería de leerlo. Así se llama el libro, Tener hijos no es para cobardes. El salmista dice: como saetas en manos del valiente. Porque ser padre es de valientes, hermano. Es de valientes ser padre. No es solamente tener los hijos y abandonarlos. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos son como una flecha, y la pregunta es: ¿hacia dónde los estamos dirigiendo nosotros? ¿Qué dirección llevan sus hijos? ¿Qué dirección están tomando sus hijos? Ay, hermano, viera que mis hijos ya están grandes. Sí, pero ¿qué hizo en su momento con sus hijos? ¿Qué está haciendo con sus hijos? Usted podrá decir: hermano, el mío viene en camino, fíjese. Ah, pero ya pensó qué va a hacer con sus hijos. ¿Cuál es el legado para el futuro de ellos? Número 1, en el legado de papá, es un legado profético para el futuro. Quiero que vaya, por favor, a 1 Samuel capítulo 16 y veamos el segundo punto en el legado de papá. 1 Samuel 16. No solamente es un legado profético para el futuro, sino es un legado magnífico para el trono. Y cuando hablo de magnífico me refiero a magno, excelso, real. Mire por favor 1 Samuel capítulo 16 y vamos a leer versículos del 1 al 13 para comprender mejor el tema. Estamos con Isaí, no perdamos de vista nuestros puntos principales del mensaje, o los nombres que significarían una variable aquí. 1 Samuel 16, 1 a 13, dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré ¿a dónde? A Isaí. Otra vez el padre: te enviaré a Isaí de Belén. Oiga, porque de sus hijos me he provisto, ¿qué dice? Rey. Un legado magnífico para el trono. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio. Nuevamente el papá: y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí.
vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y mire el versículo 5 al final, sigue insistiendo. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires si va al gimnasio o no va, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué dice? Mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Resaltemos algunos puntos acá. Primero, Dios escoge la casa y la familia de Isaí de Belén. El versículo dice: ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. El legado de Isaí, sin él pensarlo, es un legado que propuso a alguien para el trono. Un legado magnífico. Número 2, Dios dirige su mirada en el corazón. En el verso 7 dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Número 3, Dios no tomó en cuenta el tamaño físico ni la edad. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos hasta la mesa hasta que él venga aquí. Nunca haga de menos a los hijos más pequeños, también trabaje con ellos y en ellos. ¿No es cierto que muchas veces desde la casa hasta la iglesia hacemos de menos a los pequeños? El mismo Isaí no le quiso pasar a Samuel frente a sus ojos a David, hasta que Samuel le dijo: bueno, ¿y todos estos son? No, hay hasta uno. Tienes que traerlo. ¿Por qué? Porque quien había elegido Dios era el que estaba en el campo. Ahora, yo quiero que pensemos en lo siguiente. La Biblia no nos dice cómo era la relación de Isaí con Dios, ¿verdad que no nos dice cómo era? Pero tampoco la Biblia nos dice cómo fue la vida de María, la madre de Jesús, antes de que concibiera a Jesús en el vientre. Le hago la pregunta: si nosotros inferimos la vida de María, la madre de Jesús, ¿cómo podemos pensar sobre ella que era? Si fue elegida como la madre del Hijo de Dios para nacer en esta tierra. No nos dice que era una mujer muy devota, que era una mujer que constantemente pasaba en el templo como la profetisa Ana. No nos dice mayor cosa de María, pero yo estoy seguro que por algo la eligió Dios para que fuera la mamá de su hijo. No tenemos aquí mayor cosa sobre Isaí. No nos dice un Isaí como Job, era temeroso, recto, apartado de Dios y todo lo demás. No nos dice nada, pero Dios se fijó en su familia para proveerse de un rey al trono. La Biblia no nos dice nada de Enoc. Si usted busca los versículos que se hablan de Enoc, a lo más va a encontrar 4 o 5. No va a encontrar más versículos que hablen de Enoc. Pero era tanta la comunión de Enoc con Dios que dice que Dios se lo llevó. Y caminó Enoc con Dios y fue traspuesto, porque se lo llevó Dios. El trono de Israel
El rey era la persona que representaba la autoridad, el liderazgo. Se constituía en alguien que marcaba el paso de la nación que guiaba. Isaí, como un hombre en el que no encontramos mayor referencia en la Biblia, nos deja un legado profético para el futuro. Él es mencionado en cada Navidad que se usan los textos bíblicos, en cualquier lugar del mundo que se va a hablar de la genealogía de Jesús, tiene que estar Isaí. Número 2, no solo se menciona proféticamente, sino se menciona como el hombre que proveyó aquel muchachito que fue y estuvo en el trono de Israel y fue el rey David. Un legado magnífico, porque aunque no tenemos los datos, permitió un muchacho que, aunque él pareciera que no le tomó la importancia, el Espíritu de Dios vino sobre David y lo eligió como rey. Y número 3, no solamente vemos un legado profético para el futuro, un legado magnífico para el trono, sino que ahora yo me quiero basar en 2 Samuel capítulo 12 para ver un legado bélico para su familia. Vaya por favor a 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. Usted conoce la historia de David, ¿verdad? David cometió el adulterio con Betsabé y vea lo que pasa. 2 Samuel capítulo 12. Voy a obviar la parte cuando lo de David y Betsabé porque no es de nuestro interés hoy, pero usted ya lo conoce. Dice, entonces dijo Natán a David, ¿estoy bien en la lectura? Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de los de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. Oiga, le está recordando lo que hizo en el pasado. Te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Oiga, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mira el versículo 10. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese ¿qué? Tu mujer. ¿Cuál fue el legado de David para sus hijos? Un legado bélico, hermanos. Se armó en la familia de David. Y le dijo Dios, jamás, jamás. Y mire que uno puede decir jamás. Y a veces quien le escucha, mire, uno nunca dice jamás usted, ¿verdad? Pero que Dios diga jamás, es jamás, hermanos. Jamás, versículo 10. Se apartará de tu casa la espada. ¿Cuál fue el legado de Isaí para David? Bueno, un entorno en el que Dios lo eligió como rey a David. Pero luego se presenta David, ¿y cuál es el legado para los hijos? De pleito. Miren ustedes, jamás se apartará de tu casa la espada. Mire por favor el versículo 11. El pleito y condición se daría en su misma familia, no vendrá de fuera de tu misma casa. Mira el versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti. ¿De dónde? De tu misma casa. Y vea, mire, es que cuando Dios se las va a cobrar, se las cobra bien, hermanos. Por eso hemos dicho que es mejor venir delante de Dios y reconocer si andamos mal, y no que Dios destape la olla, porque cuando Dios destapa la olla todos se dan cuenta, todos, hermanos.
Y no solamente delante de Dios sufrimos la vergüenza de que andamos mal, sino que Dios lo hace público. Y mire lo que dice el versículo 11: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Mire cómo es el juicio de Dios y el legado que David dejó a la familia. Pero veámoslo, primera consecuencia. Vaya a 2 Samuel capítulo 12. Mire, solo le va a dar usted un par de páginas a la Biblia. No sé cuánto tiempo pasa entre el capítulo 1 y el capítulo 12 y el capítulo 13 de Samuel, pero vea, por favor. Primera consecuencia. 2 Samuel 12:14. Se muere el hijo que tuvo con Betsabé. ¿No es cierto? El hijo que te ha nacido, de cierto que dice, morirá. Hermanos, las consecuencias del pecado no se eligen, se enfrentan. Usted y yo podemos pecar, pero no podemos elegir las consecuencias. Lo que hace usted con sus hijos, positiva o negativamente, déjeme decirle que eso va a recoger, porque lo que se siembra, se cosecha. Entonces, lo primero que enfrentó David es que se le murió el hijo que tuvo con Betsabé. Segunda consecuencia, vaya a 2 Samuel en el capítulo 13, mire, solo le da otra página y mira el versículo 14 de 2 Samuel 13. Y en ese versículo que usted está leyendo, que no voy a leer yo, usted se va a dar cuenta que un personaje llamado Amnón tomó a la fuerza a Tamar. ¿Verdad que de eso habla el pasaje? ¿Sabe que Amnón era hijo de David y Tamar era hija de David? El hermano viola a la hermana. Pero según David dijo, si me quedo en el terrado de la casa, y vio a aquella mujer hermosa que se estaba bañando, dijo, nadie se va a dar cuenta de lo que hice. La espada nunca se apartó de la casa. Se murió su hijo y su hijo Amnón viola a Tamar. Eso está en 2 Samuel capítulo 13 versículo 14. Y Amnón se convierte en un perverso en Israel. Tercer consecuencia, vaya a 2 Samuel y usted mire del versículo 13 del capítulo 2 Samuel 13, versículo 23 al 39, que no lo voy a leer por factor tiempo. ¿Cuál es la tercera consecuencia? Absalón mata a su hermano Amnón. ¿Ve usted cómo se le derrumbó la familia a David? David tenía oro, ¿no es cierto? Tenía armas, tenía fama, todo tenía David. Pero déjeme decirle, lo más valioso de David se le destruyó. Usted puede tener casas, carros, conocimiento, fincas, lo que sea. Discúlpeme, pero si se le derrumba la familia, usted lo perdió. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirvió? Y déjeme decirle, lamentablemente el patrón lo repite el hijo y lo repite el nieto y el bisnieto y sigue mientras no rompamos la cadena en el nombre de Jesús. David dijo, no, solo acostarme con esta mujer, ¿qué va? Es una mujer más. Momento, le dijo Dios, momento, no es así, David. Ahora no vas a elegir las consecuencias, las vas a enfrentar. Se le muere su hijo, el otro hijo viola a la hermana. Luego Absalón mata a Amnón. Y mire por favor 2 Samuel capítulo 15 al capítulo 18, que no lo voy a leer. 2 Samuel capítulo 15 al 18, usted va a encontrar que Absalón se levanta contra su mismo padre y quiere usurparle el trono. Bueno, Absalón dice, ya vengué la muerte, la violación de mi hermana, y él creyó que se las podía. ¿Y qué quería hacer? Desbancar al papá. Y dijo, llegó el momento.
Y usted del capítulo 15 al capítulo 18 va a encontrar cómo Absalón quiere derrocar a David. Y por si esto fuera poco, vaya a 2 Samuel capítulo 16, versículo 22. Y este sí lo leo literal. Esta es la quinta consecuencia dentro de muchas otras que podemos encontrar. La quinta consecuencia: Absalón tiene relaciones sexuales con todas las concubinas de su papá a plena luz del día. 2 Samuel 16, 22, véalo. Entonces pusieron para Absalón una tienda. Yo le voy a agregar una tienda de campaña para que tengamos una idea. Sobre el terrado. ¿Y qué dice? Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre. Ayúdeme, ¿ante quién? Ante los ojos de todo Israel. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios? Lo que tú hiciste, David, lo hiciste en secreto. Tú lo vas a vivir en público. ¿Qué legado está dejando usted a sus hijos? Usted dice, hermano, yo no me he casado, mire, gracias a Dios. No, pero ¿qué le va a dejar usted a sus hijos? Porque las convicciones las tiene que tener ya. No es hasta que el niño nazca. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Qué legado está dejando usted a sus hijos? Pregunto, ¿es un legado profético que tiene que ver con el futuro? ¿Es un legado que tiene que ver con la redención? ¿Es un legado que tiene que ver con la redención en Cristo para su familia? Es un legado magnífico porque sus hijos van a seguir la autoridad, el liderazgo y el testimonio que usted ha creado en su familia. ¿O es un legado bélico en el que su familia va a ser un desastre cuando usted ya esté anciano y no pueda hacer absolutamente nada? De Isaí para David tenemos un legado profético y un legado magnífico. De David para su familia tenemos un legado bélico, hermanos, de pleito, de guerra, de muerte, desastre. No elegimos las consecuencias, las enfrentamos. No elegimos las consecuencias, pero tampoco podemos huir de ellas, porque tarde o temprano nos alcanzan. ¿Qué legado está dejando usted a sus hijos? Yo les quiero dar un consejo, no por experiencia, porque obviamente yo no he hecho lo que les voy a decir, pero sí lo he visto en otras familias. Arregle todo lo que tenga de herencia antes de que se muera, porque después sus hijos no saben lo que va a pasar con eso. Hágalo, hágalo. Y le doy la sugerencia, incluya a las hembritas también, a las nenas, no las deje fuera. Es que si, mire, con quién se casa que la mantenga. Error, es su hija. Y su hija vale por lo que es, no por quién se casa. Si usted tiene, ay hermano, mire, el changarro que Dios me dio es chiquito y tengo 5 hijos, pues déjeselo a los 5 y diga, véndanlo y se agarran partes iguales. Porque si usted no hace eso, quizá usted no lo vaya a ver. Porque sus hijos, cuando usted fallezca, van a ser, perdóneme la expresión, peor que perros y gatos, peleándose por lo de los viejos. Si usted no tiene una buena relación con sus hijos, no espere estar en cama, no espere estar con oxígeno, no espere estar en condiciones de una situación terminal y usted diga, ahorita sí. No, hágalo. Hágalo y disfrute de sus hijos todavía en el buen tiempo. ¿Qué legado está dejando usted? Ay, hermano, si supiera lo que mi papá hizo conmigo, sí, pero usted puede cambiar la historia, ¿no es cierto? Usted puede cambiar la historia. Usted no tiene que repetir la historia. ¿Y por qué es que titulé el legado de papá? Porque de acuerdo a la Biblia, la cabeza del hogar es el padre. Claro, la esposa también es líder allí. Ahora usted dice, hermano, si supiera que yo soy papá y mamá porque mi esposo ya no está, que Dios le dé sabiduría, porque entonces tiene que hacer muchas cosas todavía por aquellos hijos que tiene.
¿Cuál es el legado? Yo le pregunto, ¿con qué lo recordarán sus hijos el día en que usted ya no esté? ¿Será que vamos a ver a un hijo que va al cementerio y se le derraman las lágrimas y uno le dice, ¿por qué lloras? Porque no tuve una buena relación con el viejo que está enterrado aquí. ¿Puede ser? ¿Y por qué lloras? Ah, no, es que me hace falta tanto este viejo porque en el tiempo que Dios me lo regaló, fue fabuloso conmigo. No sé las lágrimas de sus hijos cuando usted ya no esté, lágrimas de qué van a hacer. Lágrimas porque el viejo realmente impactó su vida positivamente. Y entiéndame, viejo, cariñosamente. O porque el viejo prácticamente no afectó positivamente la vida y dejó un legado negativo, pero que usted como hijo puede cambiar. Usted como hijo puede cambiar. La Biblia es el libro que no nos oculta nada. Cuando nosotros estamos leyendo alguna hoja de vida delante de algún público, esa hoja de vida va a hablar de los méritos y logros de la persona, ¿no es cierto? Pero cuando venimos a la Biblia no nos oculta nada. Nos habla de un Isaí que trasladó un legado para David, pero nos habla de un David que trasladó un legado que fue destructivo para la familia. Ah, pero el rey David, sí, ¿qué? El rey David era un ser humano y se equivocó. Pero fue ungido por el Espíritu de Dios, sí. Pero si usted y yo no nos sujetamos ni nos guiamos al Espíritu de Dios, podemos subir a una terraza y sígame la analogía, ver a una mujer que se está bañando y la vamos a traer. Si no nos sujetamos al Espíritu de Dios. Yo pregunto una vez más, ¿qué legado le está dejando usted a sus hijos, su familia? Quizá dice, hermano, no sabe cuántos terrenos le voy a dejar yo a ellos. Yo le aseguro que algunos de ellos van a pelearse después si usted no traslada bien el legado espiritual, material, emocional y educativo para sus hijos. Recuerde, no elige las consecuencias, las enfrenta. Que usted la cebada, esa ya es otra cosa. Que usted le huya, eso ya es otra cosa. Pero déjeme decirle que donde usted esté, la conciencia y la voz del Espíritu le va a decir, te aplaudo porque hiciste un buen trabajo. O te va a decir, te equivocaste y no pediste perdón. Y no hablaste con tus hijos. Esperaste hasta el último momento para arreglar el asunto. No espere eso. Como puede ser que Dios le dé la oportunidad, puede ser que no la tenga. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿qué legado está dejando? ¿Un legado profético bueno para el futuro? ¿Un legado magnífico para sus hijos? ¿O un legado bélico? De pleito, de lío, de amenazas. ¿Cuántas cosas más? Yo no conozco su familia. Y no quiero que vaya a decir, el hermano por mí lo dijo. No, yo no estoy pensando en ninguno aquí. Lo que yo le estoy diciendo es lo que la Biblia dice. Usted puede dejar un buen legado o puede dejar un mal legado. Y lo vimos de Isaí para David y de David para sus hijos. Quizá usted dice, hermano, mis hijos ya crecieron. Todavía puede aconsejarlos y todavía puede rectificar quizá algunas cosas si es necesario. Usted dice, hermano, mis hijos están pequeños, ellos no están pensando en nada de eso. Es más, quizá usted está esperando algún bebé, posiblemente. Entonces es momento para repetir aquel canto de Jaime Murrell. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Qué dice? Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles que puedan entender. Y escuche, que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo no sé en esta mañana qué fue lo que el Espíritu de Dios le dijo a usted, porque Él habló.
Pero yo quiero que terminemos haciendo una oración. Primero, en la que usted le dé gracias a Dios por su papá. Ay, síguele, hermano. Quizás su papá ya murió y usted no lo perdonó. Perdónelo. ¿Sí? Perdónelo. Yo no voy a hacer una técnica que es muy común en otros círculos, en donde se pone una silla y le dicen, ahí está su papá, dígale todo lo que le tiene que decir. No, no, no. Aquí vamos a hacer una oración en donde usted le va a decir, Señor, yo perdono a mi papá y quiero que sane en mi corazón. Porque sabe, si alguien puede llegar a lo más profundo del ser humano, se llama Dios. ¿Sí? Quizá usted dice, él ya murió, hermano, y no me dejó nada. Mire, es más, le dio más a los hijos que tuvo por otro lado que a mí. Porque esa es parte de la historia de algunos. Dígale, Señor, gracias por ese viejo que usaste para que yo estuviera aquí. Porque usted no es un accidente, es parte del propósito de Dios. Pero si su papá todavía está con vida, usted dígale, Señor, ayúdame a rectificar la relación con el viejo. Quizá el ejemplo que me dio no fue bueno, pero yo quiero cambiar la historia con mis hijos y que mis hijos con mis nietos. Pero usted, le estoy hablando de hijo a papá, pero puede hacer al revés, de papá a hijo. Y recuerde, en la Biblia la iniciativa la toma el que es más maduro en el tema, no a veces el que lo tiene que hacer. Así que en esta mañana yo quiero orar. Y los jóvenes dirán, ese mensaje no fue para mí. No, ¿cómo vas a hacer tú cuando vengan tus hijos? ¿Qué cosas vas a repetir que el viejo hizo contigo y qué cosas no vas a repetir porque sabes que lo que el viejo hizo contigo, eso no estuvo bueno para ti? Pero tienes que pensar ya el legado que vas a dejarle a tus hijos. Vamos a orar. Y yo quiero que se pongan de pie para que oremos. Pónganse de pie y vamos a orar. Yo no sé qué fue lo que Dios le dijo a usted, pero lo que Dios le ha dicho a su corazón y a su mente, yo quiero que lo digamos en oración. Y si usted necesita arrodillarse, busque el lugar más cómodo para hacerlo, pero hable con Dios. Y luego de esta oración y de que terminemos este servicio, si tiene que hacer algo para arreglar algún asunto, hágalo. Ahora, yo voy a pedir algo. Si aquí dentro de este lugar hay hijos que tienen a su papá y a su mamá o a ambos acá, yo les voy a pedir que se acerquen y lo abracen, ¿sí? Abracen a su papá, abracen a su mamá, abracen a sus papás. Y por favor, hijos, ahí díganle gracias. Gracias por esta viejita que me diste, Señor. Gracias por este viejito que me diste, que aunque a veces no me entiende porque él creció en una época diferente a la mía, sé que las intenciones que tiene para conmigo son muy buenas porque me aman. Y si usted de los que está hoy acá y sus hijos no están por X o Y razón, dígale, Señor, yo te pido que traigas vuelta a casa a mis hijos, que traigas vuelta a casa a mis hijos. Así que si usted tiene la bendición de estar aquí y tiene a su papá o a su mamá allí, por favor abrácelo. Y como hijo, dele gracias por el viejo y por la vieja, en el sentido cariñoso lo estoy diciendo, no en el sentido peyorativo de la palabra. Y si sus hijos no están acá, dígale, Señor, por favor, que mis hijos sigan el legado que les he marcado hasta el día de hoy. Y si su papá no está aquí, ni su hijo está aquí y tiene que arreglar un asunto, por favor, no lo deje para mañana. Arréglelo lo más pronto posible y verá cómo Dios bendice su relación. Así que aquellos hermanos que ya no tienen a su viejito, denle gracias a Dios porque se los regaló y estuvo con ustedes y los bendijo. Y sé que recordar el legado de ese viejo que ya está enterrado le va a traer mucha satisfacción a usted por lo que sembró en su vida. Cierre sus ojos y oramos. Nuestro Padre, esta mañana, qué lindo es saber que la identificación tuya en la Biblia es como un padre. La oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, hoy aquí habemos muchos padres. Tú me has dado el privilegio de ser padre de 2 hijos, un varón y una nena.
Gracias porque junto a mi esposa es una de las experiencias más fabulosas que podemos experimentar en esta tierra, el ser papás. No hay cosa que se pueda asemejar a la satisfacción y lo que genera en nuestra mente y corazón cuando un chiquito corre y dice papi, papi, mami y se tira a nuestros brazos. Qué cosa más linda y más bella. Pero Señor, con el correr de los años, la rebeldía llega, los errores llegan, se equivocan los hijos y nos equivocamos los padres. Yo quiero orar en este momento, Señor, por aquellos padres que te están diciendo: Señor, ayúdame a arreglar el problema con mi hijo o con mi hija. Mi hijo fue el que se equivocó, no merece que lo busques. Sí, pero tú eres el papá. El hijo pródigo llegó a la casa después de que tiró todo a la basura y el papá lo esperó con abrazos, le puso un anillo, lo vistió, mató el becerro más gordo e hizo fiesta. ¿Se lo merecía? No. Pero así es el amor de papá. Así es el amor de mamá. Gracias por los chicos que hoy están cerca de su papá y de su mamá y están orando por ellos y les pueden dar un beso en la mejilla, en la frente y decir que los aman. Gracias por aquellos chicos que hoy están orando, dándote gracias por el padre que les diste, pero que ya no está con ellos, pero que dejó un legado positivo, un legado de influencia que los ha empujado a salir adelante. Y quizá algunos de ellos lloran porque dicen: yo hubiera querido que mi papá viera lo que Dios me ha permitido lograr. Pero aunque tu papi no lo ve, Dios se alegra de que sos lo que sos, porque hubo un hombre y una mujer que te formó. Aunque con errores, pero estás de pie y estás con vida por la misericordia de Dios y por el cuidado de papá y mamá. Señor, esta mañana también clamamos por aquellos hermanos que tienen sus hijos pequeñitos y que pareciera que no hay mayor problema en su familia, y gracias porque quizá no lo hay, pero cómo rogamos que el legado que esos hombres, esas familias jóvenes están dejando a los chiquititos sea un legado en el que trascienda las cosas materiales, trascienda la fama, la popularidad, y que sea algo del espíritu y del alma. Señor, quizá algunos acá van a tener la bendición de poder compartir muchas cosas materiales con sus hijos, qué bueno. Otros posiblemente no, pero en esta mañana queremos resaltar que el legado más grande que podemos dejar a nuestros hijos es que desarrollen una relación y comunión contigo. Porque si ellos se conectan contigo, Señor, la herencia, poca o mucha que se les haya dejado, la van a administrar con sabiduría, con inteligencia, y no van a despilfarrar lo que posiblemente no les costó a ellos, pero les costó a sus padres. Esta mañana quiero orar por los jóvenes, aquellos que ya son novios, aquellos que están en búsqueda de la pareja que tú tienes y que dicen: bueno, yo no soy papá, no me aflijo, bueno, yo no soy ni esposo, no tengo novia. Bueno, va a llegar el momento en que eso va a estar. Y esta mañana, Señor, yo oro para que el legado que piensan dejar de sus hijos lo transmitan sabiendo elegir a la persona con quien se van a casar. No es con la persona que se les cruce por enfrente, sino es la persona que tú has elegido, con la que van a compartir el resto de sus vidas y van a trasladar un legado profético para el futuro, un legado magnífico para una posición de liderazgo, o un legado bélico para un desastre de la familia. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia y a trasladar a nuestros hijos el mejor legado posible, espiritual y material. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.